¿Cuánto pesa un sueño? Se puede medir en ladrillos y argamasa, en la cal de las paredes, o en el brillo de un suelo recién pulido, o su verdadero peso, el que nos ancla a la tierra o nos ahoga, reside en el secreto que nos vemos forzados a guardar para protegerlo. Miren detenidamente esta fotografía. Ha sobrevivido un siglo, amarillada por el tiempo pero aún vibrante de emoción. A primera vista, es la imagen misma del éxito, la culminación de una vida de trabajo. Estamos en las afueras de Valencia, España, en la primavera de 1923. Una familia orgullosa, bañada por la luz suave del Mediterráneo, posa frente a su nuevo hogar. La casa es modesta, de 2 plantas, con un pequeño jardín frontal donde las flores aún no han tenido tiempo de arraigar, pero es suya. Vemos a Mateo, el padre, en el centro. Es un hombre de unos 35 años, un carpintero. Se puede ver en sus manos, grandes y fuertes, permanentemente curtidas por el roble y el nogal. Viste su mejor traje de domingo, aunque se nota que está incómodo con la corbata. Sus manos no están en los bolsillos, descansan, como anclas, sobre los hombros de su hijo pequeño, Leo, de 6 años, que mira a la cámara con una curiosidad descarada, sujetando un pequeño barco de madera. El rostro de Mateo irradia un orgullo tan puro, tan abrumador, que casi se puede tocar. Es la cara de un hombre que ha construido su mundo con sus propias manos. A su lado, ligeramente detrás de él, está Elara, su esposa. Es más joven, quizás de 30. Ella también sonríe para el fotógrafo, pero miren de cerca, miren sus ojos. Mientras la sonrisa de Mateo es una explosión de luz, la de Elara es una línea tensa, un esfuerzo. Hay una quietud en ella, una rigidez en su postura, la forma en que sus manos se aferran a su chal, como si tuviera frío en un día de primavera. Sus ojos no miran al fotógrafo, parecen estar mirando a través de él, hacia algo en la distancia que solo ella puede ver. Ella es el centro invisible de la foto, y es la guardiana del secreto, porque esta no es una fotografía de celebración, es un requiem, es el último aliento de un sueño antes de que se convierta en pesadilla. Esta foto fue tomada un domingo por la tarde, pagada con los últimos céntimos que Elara guardaba en un tarro de loza. Para el jueves siguiente, esa puerta de madera maciza que Mateo había tallado durante meses tendría un aviso de desahucio clavado en ella. El banco tomaría la casa, y la vida que habían imaginado se desmoronaría, hasta convertirse en polvo y amargura. ¿Qué ocurrió en esos 4 días? ¿Y qué secreto devastador guardaba Elara, la mujer de la sonrisa rota, en el preciso instante en que el flash de magnesio capturó su alma para siempre? Esta historia no es solo sobre ladrillos y un banco, es sobre la batalla invisible que libran aquellos a quienes la historia nunca mira. Mi nombre es Gema, y este canal se dedica a encontrar las almas olvidadas en viejas fotografías, a dar voz a los héroes silenciosos, a las mujeres y hombres marginados, cuya resiliencia silenciosa cambió el mundo en formas que nunca llegaron a los libros de historia. Sus lecciones son nuestra herencia, y sus batallas merecen ser contadas. Si crees que cada fotografía antigua es una puerta a una verdad perdida, y que entender su pasado nos ayuda a sanar y fortalecer nuestro presente, te invito a unirte a esta misión. Suscríbete y activa las notificaciones. Ayúdanos a rescatar estas memorias del olvido. Para entender la tragedia que se cierne sobre Elara y Mateo, debemos respirar el aire de la Valencia de 1923. No era la España rural y atrasada que muchos imaginan. Valencia era una ciudad de contradicciones febriles. Era el corazón de la naranja de oro. La exportación de cítricos a toda Europa había creado una riqueza repentina y vertiginosa. Se construían nuevos bulevares, los tranvías eléctricos zumbaban por las calles, y el mercado central era una catedral de hierro y cristal que bullía con una prosperidad ensordecedora, pero como toda riqueza construida rápidamente, era una fachada. Bajo el aroma de los azahares se mezclaba el polvo de la construcción incesante y el humo de las fábricas. La inflación de la posguerra mundial era una corriente subterránea que erosionaba los cimientos de la clase trabajadora. Los bancos, nuevos y agresivos, ofrecían créditos de progreso a personas que nunca antes habían soñado con poseer nada. Ofrecían el sueño americano, pero con cláusulas españolas escritas en letra diminuta. Mateo era un hombre de ese viejo mundo, un artesano consumado. Para él, el valor se medía en la veta de la madera, en una junta de cola de Milano perfectamente ensamblada sin un solo clavo. Su taller, heredado de su padre,
Era pequeño y oscuro. Despreciaba el nuevo mobiliario barato que empezaba a llegar, hecho en serie. Él creaba piezas que duraban generaciones, pero la artesanía pagaba poco en una era de velocidad. Fue Elara quien vio la oportunidad. Elara era diferente. Ella era la que leía los periódicos que envolvían el pescado. Ella era la que entendía que el mundo estaba cambiando. Creció en el Palmar, en la Albufera, viendo a su madre remendar redes de pesca, una vida dictada por el agua y la escasez. Ella juró que su familia tendría algo sólido, algo en tierra firme, algo que una mala temporada de pesca o una tormenta no pudiera llevarse. Ella manejaba las finanzas. Era la que regateaba el precio del aceite, la que guardaba las monedas de cobre en el tarro de loza, la que sabía que el orgullo de Mateo no pagaría sus facturas. La casa en el nuevo barrio de El Cabañal, entonces aún separado de la ciudad, no era un palacio. Era todo. Eran los 2 pisos que Mateo había levantado él mismo durante 2 largos años. Después de sus jornadas de 12 horas en el taller, usaba madera rescatada del puerto, vigas que otros desechaban y que él convertía en estructuras de una solidez inquebrantable. Eran las baldosas de cerámica del suelo, que Elara había elegido, pieza por pieza, en los descartes de una fábrica en Manises, ahorrando céntimos durante meses para pagar al contado. Era el pequeño jardín que Elara soñaba con llenar de tomates y hierbabuena. Era la habitación de Leo, la primera habitación que el niño tendría para él solo, pero el terreno no era gratis, y los cimientos, el cemento, el yeso, eso no se podía rescatar del puerto. Mateo, con su orgullo de artesano, se negaba a pedir un préstamo. Pedir dinero es vender tu alma, Elara. Construimos con lo que tenemos. Pero Elara veía el tiempo pasar, veía a su hijo crecer en el apartamento húmedo y abarrotado que alquilaban sobre una taberna, así que hizo lo impensable. Sin decírselo a Mateo al principio, fue al Banco Hispano Colonial, un edificio imponente en la calle de las Barcas, con columnas de mármol que te hacían sentir pequeño. Un lugar que olía a dinero viejo, puros caros y decisiones irrevocables. Mateo no fue. Esas cosas de papeles me marean, Elara. Tú eres más lista para los números. Y allí, un hombre impecablemente vestido, don Joaquín, el subdirector, le había sonreído con una amabilidad que no llegaba a sus ojos. Le ofreció un préstamo de progreso, diseñado, dijo, para la nueva clase trabajadora de España. Términos fáciles, pagos pequeños al principio. Una maravilla moderna. Elara, que apenas sabía estampar su nombre pero podía calcular el coste de la vida para los próximos 5 años en su cabeza, sintió un frío en el estómago. La matemática no cuadraba. Pero, ¿qué otra opción tenían? El sueño estaba tan cerca que podía oler la pintura fresca. Firmó donde él le dijo. Lo que Mateo no sabía, lo que el pequeño Leo no podía entender, era que la casa ya estaba perdida el día que tomaron esa foto. Elara lo había descubierto el martes anterior. Había llegado una carta, no un telegrama, sino un sobre grueso y oficial del banco. La buscó el cartero expresamente, y en ella, el veneno, una cláusula en letra minúscula, la número 14B, hablaba de un pago globo, un término que ella no entendía. Decía que el vencimiento total del préstamo podía ser exigido de inmediato, no en 20 años, si las tasas de interés del Banco de España subían por encima de cierto punto, algo que, según la carta, acababa de suceder. Tenían 30 días para pagar la totalidad del préstamo. 30 días. La carta había llegado con 3 semanas de retraso. El plazo, en realidad, vencía el próximo viernes. Elara no le dijo a Mateo cómo podía. Estaba dando los últimos toques a la barandilla de la escalera. Su obra maestra destrozaría al hombre, destrozaría la única cosa buena que habían construido juntos. Así que Elara dobló la carta y la escondió bajo el forro del colchón, y en su lugar gastó sus últimos ahorros en el fotógrafo. Si iban a perderlo todo, ella se aseguraría de tener una prueba de que, por un solo domingo por la tarde, el sueño había sido real. La fotografía no era para celebrar el futuro, era para embalsamar el presente. Y mientras el fotógrafo decía, sonrían, Elara calculaba en silencio cuántas comidas podía hacer con las patatas que le quedaban. El secreto la estaba consumiendo desde dentro, y la cámara capturó el momento exacto en que el peso de ese sueño se volvió insoportable. El flash de magnesio se desvaneció, dejando manchas púrpuras bailando en sus ojos. Pero para Elara, la oscuridad que siguió fue mucho más profunda. La fotografía se tomó el domingo. El lunes por la mañana, la realidad volvió a golpear con la crueldad de un martillo sobre un clavo mal puesto. El sol entró
por la ventana del apartamento alquilado, iluminando el polvo en el aire, y por primera vez en años, Elara no sintió el impulso de limpiarlo. Se sentía como ceniza. A su lado, Mateo se estiró, el sonido de su bostezo lleno de una satisfacción despreocupada que a Elara le pareció una traición. Él se levantó, se lavó la cara en la palangana, el agua salpicando con fuerza, y se volvió hacia ella con esa sonrisa que, hasta la semana pasada, había sido el centro de su universo. Hoy, dijo, pasándose la mano por el pelo, es el día, el último barniz para la barandilla, y luego mi amor la cancela del jardín. Quiero que chirríe un poco, solo un poco, para que siempre sepamos cuando Leo intenta escaparse. Se rió. Una risa profunda y de pecho. Era el sonido de un hombre que no tenía ni una sola nube en su cielo. Era el sonido de la ignorancia. Elara sintió que el desayuno, un trozo de pan duro que aún no había probado, se convertía en piedra en su garganta. ¿Cómo podía él hablar de la puerta del jardín cuando el viernes la casa entera sería tapiada? Sí, Mateo, logró decir, su voz un susurro seco. Ten cuidado con el barniz. Huele fuerte. Él la besó en la frente. Estás pálida, Elara. ¿No dormiste bien? ¿Es la emoción de la casa? Ella asintió, incapaz de hablar. La mentira era más fácil que la verdad. Es eso, la emoción. Él se puso la gorra, cogió su caja de herramientas, ese cofre de madera desgastada que contenía la suma de su vida, y salió silbando una vieja habanera. Elara esperó hasta que el sonido de sus botas de trabajo se desvaneció en la escalera comunal. Entonces, y solo entonces, se permitió que su cuerpo se doblara. Se sentó en la silla de la cocina, la que tenía una pata coja que Mateo siempre se olvidaba de arreglar, y sacó la carta del banco de debajo del colchón. La leyó de nuevo. Las palabras no habían cambiado. Cláusula 14b. Ajuste del mercado. Vencimiento inmediato. Plazo final. Viernes. No era una mujer dada a las lágrimas. Las lágrimas eran un lujo de la albufera, donde el agua salada ya lo cubría todo. Era una mujer de acción. La rabia y el miedo se trenzaron en su interior, formando una cuerda áspera de determinación. No iban a tomar la casa de Mateo. No iban a tomar el futuro de Leo. Mateo era un constructor. Ella era una luchadora. Él construía con madera. Ella tendría que construir con mentiras y tiempo. Dejó a Leo con la vecina, la señora Carmen, una viuda que lo cuidaba a cambio de que Elara le leyera las cartas de su hijo en el servicio militar. Se puso su único vestido bueno, el de color gris marengo y su chal negro. No fue a la casa nueva, no podía soportar verla, no fue al mercado, no tenía hambre. Caminó con una determinación gélida hacia el corazón de la ciudad, hacia la calle de las barcas. El Banco Hispano Colonial se alzaba como un mausoleo de mármol. El guardia de la puerta con su uniforme almidonado la miró con desdén. Ella no parpadeó. Vengo a ver a don Joaquín. Tengo una cuenta. La forma en que lo dijo, sin súplica, sino con una autoridad helada, hizo que el guardia se apartara. El interior del banco estaba diseñado para intimidar. Los techos eran catedralicios. El suelo de mármol hacía eco de cada paso, y el único sonido era el susurro del dinero contándose detrás de rejas de bronce. La hicieron esperar. Por supuesto que la hicieron esperar. Durante 45 minutos se sentó en un banco de madera tan pulido que parecía un espejo, estudiando a los hombres que entraban y salían, hombres con sombreros caros, hombres que olían a puros y a confianza, hombres como don Joaquín. Finalmente, una secretaria la condujo a su despacho. La oficina era lujosa, con paneles de madera oscura, una madera que Elara supo que Mateo despreciaría por ser llamativa pero mal ensamblada, y una ventana enorme que daba a la calle. Don Joaquín no se levantó, estaba firmando unos papeles y la hizo esperar un minuto más antes de levantar la vista. Sus ojos eran pequeños y brillantes, como los de un roedor. La sonrisa amable de la primera vez había desaparecido. Ah, sí, señora Elara, ¿en qué puedo servirla? ¿Un problema con su cuenta? Elara puso la carta sobre el escritorio de caoba. El papel blanco y oficial parecía una mancha en la madera oscura. Esto, dijo ella, con la voz firme, debe ser un error. Mis pagos están al día. Mi marido ha puesto cada hora de su vida en esa casa. Don Joaquín suspiró, un sonido de impaciencia. Se reclinó en su silla de cuero, que crujió en señal de protesta. Señora, le aseguro que no es un error. Es como dice la carta. La economía, las cosas cambian, el dinero se mueve. El Banco de España ha subido los tipos de interés para controlar la inflación. Su préstamo de progreso estaba vinculado a esos tipos. La cláusula 14b. Yo no sé nada de cláusulas, replicó Elara sintiendo el calor subir por su cuello. Sé de trabajo, sé de pagar lo que debo. Usted me dijo que eran pagos pequeños.
Me miró a los ojos, y los pagos pequeños eran correctos, dijo él juntando las yemas de los dedos, mientras el mercado era estable. Pero el banco no es una organización benéfica, somos un negocio. No podemos asumir el riesgo de su préstamo en estas nuevas condiciones. El contrato que usted firmó es muy claro. El principal total es debido. Tienen hasta el viernes. No tenemos ese dinero, dijo el ara, odiando la forma en que su voz se quebró. Nadie que construya su propia casa tiene ese dinero. Denos tiempo, podemos pagar más, el doble. Mi marido trabajará día y noche. Don Joaquín casi sonrió. Fue peor que una burla. El ara, el banco no necesita el trabajo de su marido, necesita el dinero, o en su defecto, el colateral, la casa. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono de falsa confidencia. Mire, quiero ayudarla, de verdad. No me gusta ver a una familia en la calle, pero mis manos están atadas por las regulaciones. El ara sintió un hielo recorrer su espalda. Sin embargo, continuó él, Valencia está creciendo. Hay inversores, hombres que buscan propiedades, hombres que ven el valor en un barrio como el Cabanyal. De hecho, un socio del banco ha expresado interés en esa zona específica. Él estaría dispuesto a absorber su deuda, comprar la casa por el valor pendiente. El ara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Usted quiere robarnos la casa. Es una oferta de compra, señora, totalmente legal. Francamente, es generosa. Le evitaría la humillación pública del desahucio. Piénselo, es una salida digna. Venga el viernes con su marido y firmaremos los papeles de la venta. Se irán sin deudas. El ara se levantó. El temblor en sus manos era tan violento que las escondió en los pliegues de su falda. La habían engañado. Esto no era un accidente del mercado, era un plan. Habían visto a Mateo, el carpintero tonto, construyendo una casa sólida con sus propias manos, y habían esperado el momento de tomarla por casi nada. La cláusula 14b no era una protección para el banco. Era un arma. Usted es un ladrón, susurró. Don Joaquín se levantó esta vez, su rostro endureciéndose. Soy un banquero, y usted está en mi oficina. La oferta es válida hasta el mediodía del viernes. Si no está aquí para vender, el alguacil estará en su puerta a las 12:01, y entonces se irá sin nada, ni siquiera con dignidad. Buenas tardes, señora. El ara salió del banco. El sol de la tarde le pareció obscenamente brillante. La gente que pasaba, riendo, yendo a las tiendas, le parecían fantasmas de otro mundo. Caminó sin rumbo, sus pies llevándola por las calles abarrotadas, pero todo lo que oía era el tic-tac de un reloj. Viernes. Tenía hasta el viernes. La oferta de don Joaquín no era una salida, era una sentencia de muerte. Si le contaba a Mateo, su orgullo lo destrozaría. Él iría al banco, sí, pero con su martillo, y terminaría en la cárcel, y lo perderían todo igualmente. No, se detuvo en medio de la Plaza de la Reina, las palomas arremolinándose a sus pies. El banco la había acorralado. Don Joaquín la había sentenciado, pero no la conocían. No sabían de qué estaba hecha, no sabía cómo. Pero no iba a vender, no iba a rendirse, iba a encontrar el dinero. La lucha educada en el despacho de Caoba había terminado. Ahora comenzaba la verdadera batalla, en los callejones, en las casas de empeño, en los rincones oscuros de la ciudad donde se hacían tratos que no requerían la firma de un banquero. Tenía hasta el viernes para salvar el sueño de Mateo, y estaba dispuesta a vender su propia alma para conseguirlo. Y ese, el segundo secreto, era ahora aún más pesado que el primero. El lunes por la tarde se desangró en el horizonte, tiñendo de un naranja enfermizo las torres de Serranos. Cada campanada de la iglesia cercana era un golpe en el pecho de el ara. Salió del banco, pero el banco no la había abandonado. El frío del mármol se había metido en sus huesos. Tenía hasta el viernes. 4 días. El pánico era un animal vivo que se retorcía en su estómago. Pero la rabia era su jaula, no se permitiría colapsar, no en la calle. Sus pies la llevaron a casa, al apartamento alquilado, por puro instinto. Mateo no volvería del taller hasta el anochecer. Leo jugaba en el patio con otros niños, sus gritos ajenos a la catástrofe que se cernía sobre ellos. Entró en el dormitorio. El silencio era ensordecedor. Abrió el pequeño arcón de madera de olivo que guardaba al pie de la cama. Era su única herencia, el único vínculo tangible con su madre, la mujer de la albufera que había muerto dándole a luz. Dentro, sobre un lecho de terciopelo desvaído, descansaban sus tesoros, un par de pendientes de filigrana de oro y una fina cadena con una cruz. Eran para el día de la boda de Leo, había pensado. Eran el pasado y el futuro. Con manos que no temblaban, sino que se movían con una precisión de cirujano, los tomó. El metal estaba frío, los envolvió en un pañuelo y se los guardó en el bolsillo. No había tiempo para el sentimentalismo. El sentimentalismo era un lujo que los banqueros usaban para venderte el sueño antes de quitártelo. Su primer destino
Fue el Monte de Piedad. No era un lugar para los orgullosos. Era una sala larga y gris, con olor a naftalina, desesperación y el polvo de 1000 vidas rotas. Una fila de personas, la mayoría mujeres, esperaban en silencio, cada una aferrando su pequeño paquete de vergüenza. Vio a la viuda de un pescador empeñando un reloj de bolsillo de plata. Vio a un joven, claramente de buena familia, con la cara roja de humillación, deslizando un anillo de sello bajo la ventanilla. Cuando llegó su turno, el tasador, un hombre con ojos grises y aburridos que lo habían visto todo, ni siquiera la miró a la cara. El ara desenvolvió el pañuelo, los pendientes, la cadena. El hombre los recogió con unas pinzas, como si estuvieran sucios. Los sopesó en su mano, los rascó con una piedra negra, aplicó una gota de ácido. «Es oro», dijo, con la voz de un cuervo, «pero es poco. 18 quilates, pero el peso es de pluma, y la moda ha cambiado. Son de mi madre», dijo el ara, odiándose por la debilidad de esa frase. «La madre de todo el mundo tenía joyas mejores», replicó él sin emoción. «Te doy 40 pesetas por el lote. Y es un favor, 40 pesetas. Era un insulto, era nada. El préstamo total era de miles». Sintió una oleada de náuseas. «Es un robo», susurró. «Es una oferta», dijo el hombre, empezando a empujar las joyas de vuelta. «Si no las quieres, las quiero», dijo el ara. Rápido, tomó el dinero. Las monedas de plata eran pesadas, mucho más pesadas que el oro que había entregado. Salió de allí sintiéndose desnuda, profanada. Había vendido el pasado de su madre por una suma que no compraría ni un solo ladrillo de su futuro. ¿Y ahora qué? El dinero del Monte de Piedad y los pocos ahorros que le quedaban en el tarro de loza no eran ni una gota en el océano de la deuda. Vagó sin rumbo, y sus pies, como si tuvieran una memoria propia, la llevaron a la iglesia de San Nicolás, no para rezar. Su fe en ese momento estaba tan seca como las redes de pesca en agosto. Fue a buscar al padre Vicente. Él la había conocido desde niña. Había sido amigo de su madre. Él entendería. La iglesia ayudaba a los desamparados. ¿No era ella en ese momento la más desamparada de todas? Lo encontró en la sacristía, un hombre mayor con olor a cera de velas e incienso rancio. Ella le contó una versión editada de la verdad, no el banco, no la cláusula. Habló de una enfermedad repentina, una deuda médica imprevista que amenazaba con dejarlos en la calle. Era una mentira torpe, pero la desesperación la hacía mala actriz. El padre Vicente la escuchó con una tristeza genuina. «El ara, hija mía», dijo, poniendo su mano arrugada sobre la de ella. «Tu corazón está atribulado, pero los fondos de la parroquia son para los que no tienen pan, para las medicinas de los moribundos. No podemos pagar deudas de negocios. Es el dinero de los pobres, ¿entiendes?». Le dio unas pocas monedas de su propio bolsillo, más de las que probablemente podía permitirse. «Rezaré por ti, y ten cuidado con los asuntos del mundo. El orgullo de la propiedad es una trampa que el diablo pone a los hombres buenos». Ella salió de la iglesia con el sonido de las puertas cerrándose tras ella. El orgullo de la propiedad. ¿Era eso lo que tenía? No era orgullo, era el olor a pintura fresca. Era la luz en los ojos de Mateo. Era la habitación propia de Leo. El banco la llamaba ladrona en potencia. La iglesia la llamaba orgullosa pecadora. Y ella solo era una mujer tratando de salvar a su familia. El sol se estaba poniendo. El lunes se había ido, y ella estaba sola. Las opciones respetables se habían agotado. El dinero limpio se había acabado. Y mientras caminaba hacia el puerto, hacia los barrios bajos de El Grao, supo lo que tenía que hacer. Había un lugar al que juró que nunca iría, una persona a la que juró que nunca buscaría. Pero el sueño de Mateo, el futuro de Leo, valía más que su propio orgullo. El aire cambió. El aroma de los azahares de la ciudad fue reemplazado por el olor penetrante del pescado salado, el alquitrán y el vino agrio derramado. Aquí, las calles eran estrechas, y los edificios se apoyaban unos en otros, como borrachos. Buscaba una taberna que no tenía nombre, solo una puerta azul descolorida. Dentro, el humo era tan denso que costaba respirar, y en una esquina, como una araña en el centro de su tela, estaba la Zafira. La Zafira había crecido con el ara en la albufera, pero mientras el ara había elegido la vida dura pero honesta de la esposa de un artesano, la Zafira había elegido el poder. Era una prestamista no oficial, una arregladora, una mujer que conocía los secretos de cada marinero y cada comerciante del puerto. Llevaba demasiadas joyas, demasiado maquillaje, y sus ojos eran tan agudos que parecían capaces de contar las monedas en el bolsillo de un hombre muerto. «El ara», dijo, sus labios pintados de rojo curvándose en una sonrisa de sorpresa. «La paloma del carpintero. ¿Has perdido el rumbo?». El ara se acercó,
tragando el humo y su orgullo. Necesito dinero, Zafira, mucho. Para el viernes, la Zafira soltó una carcajada, un sonido áspero como la grava. Dinero, ¿no es eso lo que todos necesitan? El dinero que pido yo, querida, tiene un interés especial. No tengo nada más que empeñar, dijo el ara, su voz baja y firme, pero haré cualquier cosa, lo que sea. La Zafira la estudió durante un largo momento, su sonrisa desapareciendo, reemplazada por un cálculo frío. Cualquier cosa es una palabra peligrosa, el ara, muy peligrosa. Se inclinó hacia adelante, su perfume barato envolviendo a el ara. Hay un barco que llega de Tánger el jueves por la noche. Trae seda, tabaco, cosas que al rey no le gusta que entren sin pagar impuestos. El capitán necesita un lugar seguro para descargar y guardar la mercancía, solo por unas horas. Un lugar nuevo que no esté vigilado, un lugar donde nadie pensaría en mirar. El ara sintió que el hielo le subía por la espina dorsal. Mi casa, vuestra casa nueva, corrigió la Zafira, en el Cabanyal, tan bonita, tan vacía, nadie sospecharía. Es solo una noche, el ara. El jueves, antes del amanecer, todo habrá desaparecido, y tú tendrás suficiente dinero para comprarte ese banquero tuyo, y a su madre también. Es un simple favor de almacenamiento. ¿Qué tan sucio puede estar tu sueño, eh? El ara miró sus propias manos. Las manos que habían fregado suelos y amasado pan, ahora le pedían que las usara para el contrabando, para manchar la casa que Mateo había construido con tanta pureza. Pero la imagen de la cara de don Joaquín, su sonrisa de suficiencia, y la cara de Mateo, destrozada por la verdad, la golpearon. «¿Qué tan sucio?», repitió la Zafira, como si leyera su mente. «Tan sucio como sea necesario para sobrevivir, pajarito, como siempre ha sido». El ara levantó la vista. El pánico había desaparecido. El miedo seguía allí, pero ahora tenía un compañero, una determinación fría y cortante. Había entrado en el banco como una víctima, había entrado en la iglesia como una suplicante, pero saldría de esta taberna como una conspiradora. El jueves por la noche, dijo el ara, su voz irreconocible para ella misma. «Decidme qué tengo que hacer». El martes amaneció gris, una cortina de nubes bajas arrastrándose desde el mar, como si el cielo mismo estuviera conspirando para ocultar el sol. Para el ara, la luz se había extinguido. Regresó del puerto, el olor a pescado y tratos sucios aferrado a su ropa, y encontró a Mateo ya en casa. Estaba sentado a la mesa de la cocina, dibujando a la luz de un candil, sobre un trozo de papel de estraza. Estaba diseñando las bisagras de la cancela del jardín. Levantó la vista cuando ella entró, y su rostro se iluminó con esa pureza que ahora le causaba a el ara un dolor físico. «El ara, mira esto», dijo, entusiasmado, mostrándole el dibujo. «He pensado en un diseño de hoja de parra, fuerte, pero elegante, como tú. ¿Dónde estabas? Se ha hecho tarde. Hueles a sal». El ara se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. La mentira le vino a los labios con una facilidad aterradora, una habilidad que no sabía que poseía. «Fui al puerto», dijo, su voz sonando hueca en sus propios oídos, buscando pescado fresco para la cena, pero no había nada bueno, todo caro. Dejó caer las 40 pesetas del Monte de Piedad sobre la mesa. El sonido de la plata golpeando la madera hizo que Mateo frunciera el ceño. «¿Y esto?», preguntó. «La señora Carmen me ha devuelto un dinero que le presté hace meses». Mintió de nuevo. Dijo que su hijo le había mandado dinero. Lo había olvidado por completo. Mateo sonrió, aliviado. Era un hombre sencillo. No le gustaba el dinero que no entendía. «Qué bien. Guárdalo, quizás para unas cortinas nuevas para la habitación de Leo. ¿Estás bien? Estás más pálida que la cera». Él se acercó y le tocó la frente. Su mano, callosa y cálida, era un ancla de honestidad en el mar de engaños en el que ella se estaba ahogando. El ara tuvo que reprimir el impulso de apartarse. «Estoy cansada, Mateo. Es todo, la emoción de la casa, el trabajo. No he dormido bien». «Pronto, mi amor», dijo él abrazándola. «Pronto dormirás en tu propia cama, en tu propia casa, y todo este cansancio se irá». El ara cerró los ojos y se aferró a él, respirando el olor a serrín y sudor honesto, sintiéndose la peor de las traidoras. Estaba usando su sueño como tapadera para un crimen. Estaba manchando lo único puro que tenían para salvarlo. El miércoles fue el día más largo de su vida. El tiempo se estiró como un chicle rancio. Cada segundo era una agonía de anticipación. Mateo se fue al taller, Leo a la calle a jugar. El ara se quedó sola con sus pensamientos,
que eran peores que cualquier compañía. Se movía por el apartamento como un autómata. Lavó la ropa, pero no recordaba haberla tendido. Empezó a preparar un estofado, pero se olvidó de ponerle sal. Su mente estaba en otra parte. Estaba en la casa nueva, en la oscuridad, esperando. A mediodía, no pudo soportarlo más. Necesitaba verla. Cogió la llave que Mateo le había entregado con tanto orgullo, y caminó hacia el Cabanyal. El barrio estaba tranquilo. La casa estaba allí, sólida, real. El sol, que había salido por fin, hacía brillar las ventanas. Parecía burlarse de ella. Abrió la puerta. El olor a pintura fresca y madera nueva la golpeó. Era el olor de la esperanza, y ella iba a llenarlo con el hedor del contrabando. Subió al piso de arriba. Entró en la que sería la habitación de Leo. La luz inundaba el espacio. Se sentó en el suelo, el mismo suelo que Mateo había nivelado y pulido durante semanas, y apoyó la cabeza contra la pared. Lloró en silencio, sin lágrimas, un llanto seco y profundo que le sacudía el cuerpo. Lloraba por el hombre honesto con el que se había casado, por el niño inocente que criaba, y por la mujer que había sido, la que se había perdido en algún lugar entre el despacho del banquero y la taberna del puerto. Revisó la casa, no como una futura propietaria, sino como una cómplice. La zafira había sido clara. La puerta trasera, la que da al callejón, es más discreta. Tenla abierta a medianoche. Llegará una carreta, harán la señal. 2 golpes, una pausa, un golpe. Les abres, no hables con ellos, no les mires a la cara, solo deja que dejen la mercancía en el sótano. Te darán un paquete. Cuando se vayan, cierra y márchate. Es todo. El sótano. Mateo estaba tan orgulloso del sótano. Lo había excavado él mismo, asegurándose de que estuviera seco. Para tus conservas, Elara, para el vino. Ahora sería un almacén para sedas y tabaco ilegal. Regresó a casa al atardecer. La decisión estaba tomada. La fase del pánico había pasado. Ahora solo quedaba el hielo. Necesitaba una coartada. La cena fue un asunto silencioso. Mateo estaba cansado del trabajo y Elara estaba demasiado absorta en su plan. Mateo, dijo, mientras él limpiaba sus herramientas en la mesa. Su voz sonó tranquila incluso para ella. Sí, querida, he recibido un recado. La tía de la señora Carmen, en Alboraya, está muy enferma. Se está muriendo. Carmen no puede dejar a sus propios nietos, y me ha rogado que vaya a velarla esta noche, para que no muera sola. Mateo dejó su formón. La miró con compasión. Por supuesto, claro que sí, Elara. Eres una buena mujer, demasiado buena. ¿Y Leo? Carmen se queda con él, dormirá en su casa. Así yo puedo irme después de que se duerma y volver mañana por la mañana. Salen carros al pueblo al anochecer. Era una mentira perfecta, piadosa, creíble, inatacable. El corazón de Mateo, bueno y honesto, ni siquiera buscaría una sombra en ella. Él se acercó y le besó la frente, justo donde la había besado el día anterior. Ve, mi amor, nosotros estaremos bien. Reza por esa pobre mujer. Lo haré, susurró ella. El jueves por la noche llegó como una sentencia. Elara acostó a Leo, le cantó una canción de cuna, la misma que su madre le cantaba a ella. Le besó el pelo, inhalando su olor a niño, y sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Duerme bien, mi barquito de madera, le susurró, usando el apodo de Mateo. Mamá vuelve pronto. Lo llevó a casa de la señora Carmen, quien le deseó un buen viaje a Alboraya, ajena a la mentira que Elara había tejido a su costa. Y entonces, estaba sola. Eran las 10 de la noche. El aire era fresco y olía a jazmín de noche, pero Elara no sintió nada. Se dirigió a la casa nueva. Sus pasos resonaban en las calles vacías de El Cabanyal. La luna era una astilla delgada, ocultándose tras las nubes. Era una noche perfecta para secretos. Llegó a la casa. La oscuridad era total. Abrió la puerta principal y la cerró tras de sí. El silencio del interior era absoluto. Era un silencio expectante. No encendió ninguna luz. Caminó a tientas, sus manos reconociendo las paredes lisas que pronto serían suyas, o que quizás nunca lo serían. Se dirigió a la parte trasera, al sótano. Bajó los escalones. El aire era frío y olía a tierra y cemento fresco. Se sentó en el último escalón, con la puerta trasera a su izquierda, lista para ser abierta, y esperó. Esperó a que llegara la medianoche. Esperó a que llegaran los contrabandistas. Esperó a que su sueño y su pesadilla colisionaran en la oscuridad. Cada crujido de la madera nueva de la casa era un grito en sus nervios. El tic-tac del reloj en la iglesia del pueblo marcaba las 11, luego las 11:30. El tiempo se había vuelto pegajoso. Cada minuto una hora. Y en la oscuridad, en el sótano de la casa de sus sueños, Elara,
la esposa del carpintero, la madre de Leo, se convirtió en algo nuevo. Se convirtió en una criminal que esperaba el sonido de 2 golpes secos, una pausa y un golpe más. La medianoche llegó sin el sonido de las campanas, o quizás sí sonaron, pero Elara no podía oírlas por encima del rugido de la sangre en sus oídos. Estaba sentada en el último escalón del sótano, en una oscuridad tan absoluta que había perdido el sentido de su propio cuerpo. Solo era un nudo de nervios, un corazón que latía con demasiada fuerza. El frío del cemento que Mateo había vertido con sus propias manos se filtraba a través de su falda, un frío que se sentía como una advertencia. La casa, su sueño, estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era el silencio de un animal agazapado, el silencio de una trampa esperando ser activada. Cada crujido de la madera nueva, asentándose bajo el peso de la noche, era un grito. ¿Era el viento? ¿Era un gato en el callejón? ¿O eran ellos? Su mente corría en círculos viciosos. Pensaba en Leo, durmiendo en la cama de la señora Carmen, su respiración dulce e inocente. Pensaba en Mateo, quizás despierto en el apartamento alquilado, creyendo que su mujer estaba en Alboraya velando a una moribunda. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Ella era la que estaba velando la muerte de su propia honestidad, velando en el mausoleo de su sueño. ¿Y si no venían? ¿Y si la Zafira la había engañado? Y todo esto era una prueba cruel. ¿Y si venían y la mataban? Peor aún, ¿y si venían y la atrapaban? Entonces, el sonido llegó. No fue fuerte. Fue un roce contra la puerta trasera, la que daba al callejón. Y luego el golpe, seco, preciso, 2 golpes. Elara contuvo la respiración, su corazón deteniéndose en el aire. Una pausa, tan larga como una vida, y luego, el tercer golpe. Era la señal. Se levantó, sus piernas como 2 trozos de madera muerta. Le llevó una eternidad cruzar los 2 metros que la separaban de la puerta. Su mano temblaba tanto que apenas podía encontrar el cerrojo que Mateo había instalado la semana anterior. El más seguro del mercado, había dicho él. Orgulloso. Ella deslizó el cerrojo. El sonido del metal retrayéndose fue obscenamente ruidoso en la quietud. Abrió la puerta solo una rendija. La oscuridad de fuera era igual a la de dentro. Vio 3, quizás 4, siluetas de hombres. Eran solo bultos más oscuros contra la negrura. Nadie habló. Sintió una ráfaga de aire salado y el olor a tabaco dulce, un olor exótico que no pertenecía a su mundo. Uno de los hombres le hizo un gesto brusco con la cabeza, una orden. Ella abrió la puerta del todo y se apartó, pegándose a la pared. Se movieron con una eficiencia aterradora. Eran fantasmas, silenciosos, rápidos. Empezaron a pasar los bultos. Eran fardos envueltos en lona alquitranada, pesados, y cajas de madera, pequeñas y compactas. El sonido de la lona arrastrándose por el suelo de su sótano era una profanación. Los hombres trabajaban sin una palabra, sus respiraciones eran solo siseos en la oscuridad. Elara no miró sus caras, no quería verlas, solo quería que terminara. El sótano se estaba llenando. El sueño de Mateo de un lugar para sus vinos y sus conservas se estaba convirtiendo en la guarida de un contrabandista. Duró menos de 5 minutos. Tan rápido como empezaron, terminaron. El callejón estaba vacío de nuevo. El último hombre, el que parecía el líder, se detuvo frente a ella. Ella seguía pegada a la pared, apenas respirando. No podía ver su cara, solo su silueta. Él metió la mano en su abrigo y sacó un paquete grueso envuelto en papel de periódico. Se lo arrojó, no se lo entregó, se lo arrojó. Elara lo atrapó torpemente contra su pecho. Era pesado, pesado con el peso de la salvación. Era dinero. Podía sentir los bordes de los billetes. Una oleada de alivio tan potente la golpeó que casi se dobla. Lo había hecho, había funcionado. Tenía el dinero. El viernes iría al banco, le arrojaría este dinero sucio a la cara de don Joaquín, salvaría la casa, salvaría a Mateo. El hombre estaba a punto de girarse e irse. Ella estaba a punto de cerrar la puerta, de respirar por primera vez en días. Y entonces, un sonido que no pertenecía a la noche, un sonido que no pertenecía al sótano, un sonido que venía de arriba, de la casa, un chirrido metálico, una llave girando en la cerradura de la puerta principal. El contrabandista se congeló, miró a Elara, y aunque no podía ver sus ojos, sintió el calor de su furia. ¿Quién más está aquí? Siseó su primera palabra. Una navaja en la oscuridad. Nadie, no hay nadie, tartamudeó Elara, su sangre convirtiéndose en hielo, pero era demasiado tarde. Oyeron pasos en el piso de arriba, pasos lentos, familiares, inconfundibles, los pasos de un hombre que caminaba por su propia casa, los pasos de Mateo. Elara,
llamó una voz desde arriba, la voz de Mateo llena de confusión. «Amor, ¿eres tú? ¿Has vuelto de Alboraya?» Un terror más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido antes se apoderó de Elara. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Había descubierto la mentira? ¿Vino a buscar una herramienta? No importaba, estaba aquí. El contrabandista sacó algo de su cinturón, brilló débilmente a la luz de la luna que entraba por la puerta abierta. Un cuchillo. Dijiste que estabas sola. Los mentirosos pagan, querida. No, gritó Elara. En ese momento, la luz de una lámpara de aceite inundó el hueco de la escalera del sótano. Mateo estaba en la parte superior, sosteniendo la lámpara en alto, su rostro una máscara de incredulidad. Su mirada pasó de Elara, de pie junto a un hombre amenazante, a los fardos de contrabando apilados en su sótano. Vio la verdad en un instante devastador. Vio la mentira, el crimen, la profanación. Elara susurró, y el sonido de su corazón rompiéndose fue más fuerte que cualquier grito. ¿Qué has hecho? El contrabandista no esperó la respuesta. No quería testigos. Se abalanzó, no hacia Elara, sino hacia la luz, hacia Mateo, para apagar al hombre que lo había visto. Fue un caos de segundos. Elara gritó el nombre de su marido. Un sonido desgarrado, animal. Se arrojó hacia el contrabandista, pero fue demasiado lenta. Mateo, sorprendido, levantó el brazo con la lámpara para protegerse. El contrabandista lo apartó con una fuerza brutal. «Quítate del medio, tonto». No fue el cuchillo, fue el empujón. Mateo, desequilibrado en el borde de la escalera que él mismo había construido, perdió el equilibrio. La lámpara de aceite voló de su mano, estrellándose contra la pared y apagándose, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad. Hubo un grito ahogado. Y luego, un sonido que perseguiría a Elara por el resto de su vida. El sonido de un cuerpo cayendo por los escalones de madera, seguido de un golpe sordo, húmedo y definitivo, cuando su cabeza golpeó el suelo de cemento. El silencio que siguió fue total, aterrador. El contrabandista, dándose cuenta de que la situación había pasado de contrabando a algo mucho peor, maldijo en voz baja, y salió corriendo por la puerta trasera, desapareciendo en la noche. Elara no se movió, no podía, estaba paralizada. El paquete de dinero se deslizó de sus manos entumecidas. Los billetes, la salvación, se derramaron por el suelo del sótano, mezclándose con el polvo y las sombras. «Mateo», susurró ella a la oscuridad. No hubo respuesta. Se arrastró por el suelo bajando los últimos escalones. Sus manos encontraron algo cálido y pegajoso antes de encontrar su rostro. «Mateo», dijo de nuevo. Más fuerte esta vez, su voz quebrándose por el pánico. Él yacía inmóvil al pie de la escalera, en la casa de sus sueños. Un sueño por el que Elara había pagado un precio que ahora no podía calcular, y que, en esa fracción de segundo, se había convertido en una pesadilla de la que nunca despertaría. La oscuridad en el sótano era absoluta, pero para Elara era una oscuridad que lo quemaba todo. El silencio que siguió a la huida del contrabandista no fue un silencio vacío, estaba lleno de ecos, el eco del golpe sordo de la cabeza de Mateo contra el cemento, el eco de su propia voz mintiéndole sobre Alboraya, el eco del orgullo en su voz cuando le había entregado la llave de esa misma casa. El tiempo se detuvo, pasaron minutos, o quizás solo segundos, antes de que el olor metálico y caliente de la sangre llegara a ella, cortando la neblina del shock. Se arrastró hasta él. «Mateo», susurró, tocando su cara, estaba caliente, pero inmóvil. «Mateo, despierta, tenemos que irnos, tenemos el dinero». Su mano rozó el fajo de billetes esparcidos en el suelo, ahora manchado con algo más oscuro que la tierra. El dinero de la salvación, el precio de la casa, y allí estaba, al pie de la escalera, el constructor, sacrificado en el altar de su propia creación. El sueño se había cobrado a su soñador. No sabe cuántas horas pasó allí, sentada en el primer escalón, con la espalda pegada a la pared, incapaz de llorar, incapaz de moverse, mientras su marido yacía muerto a pocos metros, rodeado de sedas de contrabando. La casa, que había olido a pino y pintura fresca, ahora apestaba a muerte y a tabaco ilegal. Elara, la luchadora, la que había ido al banco, al Monte de Piedad y a la taberna de la Zafira, se había roto. La mujer que había movido el mundo para salvar a su familia se había convertido en la arquitecta de su destrucción. El amanecer del viernes llegó, no como un amanecer, sino como una acusación. Una luz gris y sucia se filtró por la ventana del sótano, iluminando la escena con una claridad brutal. Los fardos, el dinero esparcido, y Mateo. Su rostro estaba tranquilo, como si durmiera, pero Elara sabía que era la última mentira. Salió del sótano, subió la escalera, sus pies evitando por instinto el lugar donde él había caído.
Caminó por la casa. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo en el aire. Vio la barandilla de la escalera, la obra maestra de Mateo, terminada, barnizada, brillante. Vio la habitación de Leo. La casa estaba perfecta y estaba vacía. No volvió al apartamento. No fue a buscar a Leo. Se sentó en la cocina de la casa nueva, en el suelo de baldosas que había elegido una por una, y esperó. Sabía qué día era. Era viernes, y sabía qué hora era cuando las campanas de la iglesia del pueblo dieron las 12. A las 12:01, tal como don Joaquín había prometido, llegaron. No era un alguacil, era el propio don Joaquín, acompañado por 2 hombres con traje y un alguacil uniformado. Venían a ejecutar el desahucio, o quizás a aceptar la venta forzada. Don Joaquín tenía una sonrisa de suficiencia en el rostro cuando abrió la puerta principal, que el ara había dejado abierta. «Señora», empezó a decir, su voz llena de falsa cortesía. «Me temo que su tiempo se detuvo». Vio a el ara, sentada en el suelo de la cocina. Su vestido gris estaba sucio de tierra y sangre seca. Su mirada estaba vacía, y luego olió el tabaco. El alguacil, más experimentado, desenfundó su porra. «¿Qué ocurre aquí?». Bajaron al sótano. Los gritos de sorpresa y las maldiciones confirmaron lo que el ara ya sabía. La encontraron con el dinero, la encontraron con el contrabando, la encontraron con el cuerpo de su marido. La historia que contó la fiscalía fue sencilla y brutal. El ara, desesperada por la deuda, se había involucrado con contrabandistas. Usó la casa nueva como almacén. Su marido, el carpintero honesto, la descubrió. Discutieron, y ella, o uno de sus cómplices, lo mató. La mentira de Alboraya, descubierta gracias a una señora Carmen llorosa y confundida, selló su destino. Fue la prueba de que era una manipuladora. El ara no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Que el banquero la había acorralado? ¿Que la zafira la había tentado? ¿Que un hombre sin rostro lo había empujado? La verdad era demasiado monstruosa, demasiado compleja. Su silencio fue interpretado como culpa. Don Joaquín salió limpio. El banco, por supuesto, tomó la casa. La sangre fue limpiada. La mercancía fue confiscada. Un mes después, la casa fue vendida al socio inversor por una fracción de su valor. La vida de Mateo acabó en ese sótano. La vida de el ara acabó en una celda de la prisión de mujeres, condenada a 20 años. Sus vidas habían terminado. Y Leo, con 6 años, perdió un padre a la violencia, una madre a la justicia y un hogar a la economía. Fue criado por la señora Carmen, creciendo en las mismas calles, viendo cada día la casa de 2 plantas en la que debería haber crecido, una casa en la que vivía otra familia, quejándose a veces de que el sótano, sin importar cuánto lo limpiaran, siempre guardaba un olor extraño y un frío que no se iba. Ahora, miren de nuevo la fotografía, mírenla sabiendo lo que saben. Ya no vemos la celebración de un sueño, vemos el prólogo de una tragedia. Miren a Mateo, su orgullo es desgarrador. Está celebrando su propia tumba, tallada con sus propias manos. Miren a Leo aferrado a su barco de madera, un pequeño capitán a punto de ver cómo su mundo entero se hunde en el océano más oscuro. Y miren a el ara, miren esa sonrisa tensa y esos ojos que miran más allá de la cámara. La entendemos ahora. Su secreto, el de la carta del banco, era solo la primera capa. Lo que la cámara capturó no fue solo el miedo a la deuda, fue el momento exacto en que una mujer buena, acorralada, empezó a calcular cuánto de su alma estaba dispuesta a vender para salvar lo que amaba. La foto no es un requiem, es la radiografía de una fractura moral, el instante antes de que todo se hiciera añicos. La historia de Lara y Mateo no es solo sobre una casa o un préstamo bancario, es una lección sobre el peso de los secretos. Nos enseña que las mentiras que contamos para proteger nuestros sueños son, a menudo, las que cavan sus tumbas. El ara quería proteger a Mateo de la verdad del banco, pero al hacerlo, lo expuso a una verdad mucho más mortal, y nos deja con preguntas que resuenan hoy. ¿Hasta dónde irías para proteger el sueño de tu familia? ¿Y en qué momento el precio de esa protección se vuelve demasiado alto? ¿Quién fue el verdadero villano de esta historia? ¿El banquero que usó el sistema? ¿La prestamista que usó la desesperación? ¿O la propia el ara por las decisiones que tomó? Si hubieras estado en el lugar de el ara, ¿qué habrías hecho diferente después de salir del banco? Esta historia nos recuerda que las batallas más duras no se libran en los tribunales,
sino en los sótanos silenciosos de nuestras propias decisiones. Si el sacrificio de Mateo y la tragedia de Elara te han conmovido y crees que estas historias olvidadas deben ser contadas, por favor suscríbete y activa la campana. Y para aquellos que llegaron hasta el final, comenten la palabra el sótano para que yo sepa que entendieron el verdadero peso que se escondía bajo la casa de sus sueños. Gracias por escuchar. Comparte esta historia para que el legado de Mateo no sea olvidado. Y ahora haz clic para ver el próximo vídeo, donde descubriremos el secreto de un soldado capturado en una trinchera, que guarda una carta que cambiará el destino de su enemigo. Te espero allí.